Bueno, vamos con el capítulo 14 de iniciación a la acuarela, respetando blancos se titula. Si hay algo que diferencia la acuarela de otras técnicas es la no utilización del blanco. Nos valdremos del fondo del papel, pues por transparencia variará la intensidad del color en función de la cantidad de pigmento que añadamos al agua. Esta particularidad hace que sea mucho más difícil que otras técnicas, pues el agua por su propia naturaleza es difícil de dominar. En contrapunto, es fácil observar sus cualidades. Los colores son más brillantes y luminosos, siempre que respetemos esta cualidad de transparencia y no saturemos excesivamente de pigmento. Hay que empezar siempre por los tonos más claros y progresivamente ir oscureciendo, y debemos aprovecharnos de otra de sus cualidades, que es la posibilidad de aplicar sucesivas capas de agua coloreada hasta que lleguemos al tono deseado. Cuando apliquemos capa sobre capa, es muy importante pasar el pincel una sola vez, pues si repasamos estamos estropeando lo que tenemos debajo al disolverlo. Tenemos que librarnos de esa manía perfeccionista que tenemos los humanos de repasar para asegurarnos que quedó bien. En acuarela repasar es estropear. Bueno, voy a pintar un par de acuarelas en las que voy a respetar bastante blanco. Van a ser de imaginación, paisajes nevados. Mi papel de acuarela de 250 gramos al 50% de algodón. Mi paleta, vermellón, azul celeste, azul ultramar, sombra tostada, siena tostada, amarillo y ocre amarillo. Utilizo pinceles de pelo sintético. Voy a hacer primero un poco el contorno, sombra tostada, una gota de azul, y arrastro el pincel para que quede esta textura. Por la izquierda voy a dejar la sombra. Azul, azul ultramar, azul celeste, un poco de agua. Y arrastro, así. Azul celeste, agua. Y aquí otra montaña pequeña. Siena tostada, agua, un poco de azul. Arrastro. Por la izquierda, la luz por la derecha. Azul, celeste, un poco de azul ultramar, marrón, y arrastro. Así. Azul celeste, agua, arrastro por la izquierda. Ahora voy a hacer el cielo. Vermellón con mucha agua, azul celeste, un poco de azul ultramar, una gota de marrón,
agua. Y aquí lo voy a hacer con ocre amarillo y un poco de siena tostado. Mucha agua. Si usáis ocre, procurad que no se mezcle con el azul. Que vayan por separado, porque si no saldrá verde. Lógicamente. Un poco de azul ultramar. Ahora vamos a dar un poco de rosa a la nieve. Por la izquierda, por la derecha lo dejamos blanco. Y en este, pues siena tostada y ocre amarillo. Mucha agua. Y ahora lo secamos bien. Vamos a dar sombra a las montañas. Azul celeste, azul ultramar, una gotina de rojo. Agua. Azul celeste. Agua, un poco de azul ultramar. Marcamos un poco los oscuros. Unos toques nada más. Suaves.
Vamos a ponerle un poco de prado a este, un poco de verde, azul, amarillo, azul, amarillo, más amarillo, ocre, siena tostado, perdón, azul ultramar, vamos a poner unos arbolitos, siena tostada, un poco de azul, aquí pequeñitos, azul, y aquí voy a hacer unos grandes, siena tostada, rojo, azul, rojo, verde, más azul, un poco de rojo, por abajo y por la izquierda oscuro, por la derecha clarito, amarillo, voy a hacer unas ramitas con el pincel de filetear, azul ultramar y marrón.